Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en horario especial. Durante la Copa del Mundo estaremos llevándoles entrevistas de su interés y hoy, como estamos en modo mundial, saludamos a los amigos de la jornada, excelente trabajo. Está con nosotros una autoridad en la cirugía plástica, el doctor Luis González, para hablar de los avances que tenemos durante este 2022 y cómo, quiero empezar con eso, muchos futbolistas han cambiado, sobre todo a nivel de su rostro, o hay cambios que van mucho más allá de su apariencia en la cara. Doctor, qué gusto saludarlo, buenas noches. Placer estar con usted nuevamente acá en Al Banquillo, Chendo, y con su amable televidencia. Y es cierto lo que acaba de mencionar. Usualmente los jugadores de fútbol, los bastantes campeones, los que son bastante famosos, se hacen procedimientos estéticos, pero más que todo en la cara, porque a nivel corporal realmente andan bien. Por supuesto que hay sus excepciones, pero en sí el varón lo que más anda buscando es cirugía estética facial. Por ejemplo, ¿qué cambios son los que normalmente experimentan? Y quiero revisar, no sé si producción ya tiene algunos ejemplos. Quizás el más sonado, si lo vemos en toda su evolución, desde que jugaba en el Sporting de Lisboa en Portugal, hasta ahora que retornó al Manchester, pasando por el Real Madrid, por la Juventus, es el caso de Cristiano Ronaldo. Todo un atleta y uno de los grandes referentes en Qatar. Por supuesto, ahí podemos ver varios cambios que tiene él. Lo que más se puede notar es en estructura facial, se puede notar el trabajo que le hicieron en la nariz y a nivel también del mentón. La cirugía estética facial en los deportistas realmente es sumamente frecuente y realmente no únicamente en ellos. Esto tiene que ver muchísimo con las edades. Recuerden que los futbolistas desde 17, 18 hasta 20 y pico de años, como pasan expuestos a las cámaras, a fotos, etcétera, etcétera, de repente hay algo que no les gusta a ellos, no les parece o son críticas. Entonces, los futbolistas están muchas veces quieren verse mejor en ciertos ángulos y algunos dicen o aplauden, como decimos por ahí, a los cambios y otros más bien los critican en forma negativa, que por qué se lo hizo. Es decir, aquí deben estar claros quienes se someten y sobre todo cuando hablamos de varones, que habrá críticas feroz, pero también habrá un segmento que les va incluso a motivar a seguir mejorando. Es correcto. Por ejemplo, pacientes que se quieren hacer rinoplastías, que es la cirugía estética de la nariz, de repente más respingadita, menos anchita, o cuando de perfil están como curviadas, que quiere rectificar, cuando son cambios así incipientes, en ellos, como son famosos, inmediatamente pone las alarmas del público y dice, algo se hizo. Él. Otros se hacen, por ejemplo, los párpados caídos. Los párpados empiezan a caer a cierta edad, entonces se los levantan mediante un procedimiento que se llama blefaroplastía. Y cuando el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, se hacen algunas cirugías en las cuales levantamos la cara, levantamos el cuellito o a veces mejoramos el mentón de nuestros pacientes. Bueno, uno de los casos también sonados en el mundo y que incluso por lo incisivo que es la prensa rosa española y la mexicana es el caso de Héctor Herrera, que también es otro de los que participa en Qatar 2022. Su cambio sí fue total. Incluso hubo una prolongada ausencia pensando en función de una lesión producto de su contacto futbolístico, pero no, fue un cambio total que se hizo el famoso HH de México. Sí, es correcto. Algo bien importante que tiene que tener claro el paciente que se va a someter a cirugía estética, ya sea corporal o cirugía estética facial, a él pues podemos ver que hay rinoplastía y hay una otoplastía de por medio. Tiene que, como quien dice, desaparecer del mapa por un tiempo más, especialmente en ellos que se someten a pruebas rígidas, a golpes faciales, etcétera, etcétera. Tiene que estar bien recuperadito. Usualmente en ellos nosotros les damos un reposo de hasta 6 semanas para poderse reincorporar. Aquí está claro que sí hay un cambio y es de mucho en su rostro. Sí, está clarito. Él, pues, realmente lo ocupaba, podemos decir nosotros los cirujanos plásticos. Y la gente en sí
como vuelvo a decir, tiene críticas muy positivas en las cuales muchos dicen, definitivamente la nariz estaba curveada hacia abajo, no estaba recta, las orejitas salidas, hizo muy bien en el cambio. Pero hay otros que le dicen suficiente con la fama que tenía, pero la cirugía estética, ya sea facial o corporal, se trata de alguna, podemos decir, un estado mental donde cuando se realizan estos procedimientos los pacientes se sienten mucho mejor, recuperan la confianza, incluso él después de esa cirugía, a pesar de las críticas y todo, si ustedes se fijan, mejoró muchísimo en el aspecto de las entrevistas, en el aspecto de cómo jugar, etcétera, etcétera. O sea que sí, realmente a nivel mental, a nivel del autoestima, le eleva, por supuesto, la cirugía estética facial. Un cambio como este que observamos en Héctor Herrera, ¿es de una sola intervención, doctor, o son procesos? ¿Cómo lo planifican ustedes cuando un paciente llega? Solo estamos poniendo un ejemplo como tal, pero me dice que también aquí en nuestro país esto se está volviendo frecuente en el varón. Sí, de hecho, quiero contarles algo. Cuando yo regresé de estudiar de Estados Unidos, de 10 pacientes que me llegaban, 9 mujeres, uno era varón. Actualmente, de 10 pacientes que me llegan, 4, a veces hasta 5 son varones y el resto mujeres. No hemos llegado a ese 50 y 50%, pero cuando hablamos de cirugía estética de nariz, cirugía estética de orejas, definitivamente es 50 y 50. En el caso de él, se hizo la otoplastía, las orejas, si ustedes se fijan, eran bien saliditas, la nariz no era recta, tenía su curva, tenía su punta caída, se hizo una rinoplastía al mismo tiempo en el caso de él. Yo, en lo personal, me gusta hacer estos cambios sutilmente, poco a poco. Le hubiese operado primero las orejas, hubiera esperado un tiempo para la nariz, pero sin embargo, ellos pasan tan ocupados que quieren hacer todo realmente de una vez. Así que cada paciente hay que individualizarlo. Vuelvo a repetir, lo ideal es hacerse estas cirugías por capítulos, poco a poco, despacio, con buena letra, siempre digo yo, y de esta manera el público va viendo que hay un cambio, pero realmente él se siente mejor. Claro, como fue una cosa tan brusca, las orejitas salidas y la nariz con la puntita caída, y de un solo verlo con la nariz bien bonita y las orejitas metidas, llama la atención, las alarmas las enciende a nivel mundial. Y un tipo de cambio tan profundo como el que tenemos en mención es con anestesia local, es una anestesia total. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Excelente pregunta. Depende de la tecnología, Chendo. Y aquí nos vamos para allá. En caso de la otoplastía se puede hacer, le decimos nosotros, en forma convencional con anestesia local y sedación. Pero existe la tecnología láser donde un rayo va dibujando directamente la cantidad de piel que vamos a extraer, la cantidad de cartílagos que vamos a retocar, a cortar o a esculpir, y en esa manera el paciente está hablando, casi despierto, ocupa menos sedación y se puede hacer puramente con anestesia local. En caso de la nariz, para poder operarlo en forma anestesia local y un toquecito de sedación, definitivamente no se puede hacer sin tecnología. ¿Qué tecnología? La tecnología láser ultrasónica. El láser es para, podemos decir, despegar el tejido. Entramos por dentro de la nariz, nunca por afuera, no la despegamos, y llegamos a los cartílagos y llegamos al tejido óseo, es decir, al hueso, y con una punta de diamante dirigida por un aparato ultrasónico hacemos los cortes especiales y nuestro paciente se está operando y está digamos, consciente, pero con una sedacioncita, ya sea en unas partes superficial, en otras partes profundas. Y esa es la belleza de la tecnología, que los riesgos son más bajos y los resultados son meticulosamente mejores. ¿Estas operaciones son de corto o largo tiempo la intervención del cirujano? ¿Y qué tipo de especialista? Porque usted es el creativo, el que cambia, pero es todo un equipo. ¿Quiénes intervienen? Prácticamente en el caso mío, cuando yo inicié la carrera, usualmente trabajaba en equipo con otros cirujanos plásticos. Pero a medida que uno va agarrando experiencia, yo ya tengo 21 años de estar en este campo de cirugía plástica, reconstructiva y estética, lo hago prácticamente solo, con ayuda de médicos, médicos generales, instrumentistas, enfermeros y, por supuesto, mi anestesiólogo o anestesióloga, que tiene que estar ahí al pie de la bandera monitoreando a los pacientes. Lo que sucede es lo siguiente: cuando operamos,
todos esos tipos de pacientes, ellos tienen unas expectativas bastante altas. Hay que darles expectativas reales, de tal manera que se hace su cirugía y se pueden ir en unas cuantas horas después para su casa. Le decimos nosotros cirugía ambulatoria, cuando utilizamos y empleamos la tecnología. Si hacemos las cosas en forma convencional, usualmente se quedan a dormir en el hospital y se van hasta el día siguiente. Pero en sí, las cirugías, yo he llegado a la experiencia de hacerlas completamente solo. ¿Para qué? Para que el resultado sea óptimo. Y en esa ocasión, importantísimo, hacer las cirugías en forma segmentada, no hacer todo de un solo, sino pasamos a la cirugía estética corporal. Existen aún algunos cirujanos plásticos que trabajan como 3 o 4 cirujanos plásticos operando mamas, operando abdomen, cirugía estética vaginal, brazos, todo de un solo. Eso en realidad pone en riesgo al paciente. Pero cuando lo hacemos despacito, con anestesia local, con sedación y con tecnología alta, los riesgos son casi nulos o mínimos siempre. Y están llegando siempre, doctor, cuando me habla de expectativa, algunos de los pacientes, vaya, con una fotografía, tal vez su rasgo se asemeja a cierto personaje y llegan con esa imagen que se quieren parecer más. Sí, por supuesto. Eso es un compromiso demasiado para el cirujano plástico o ¿cómo lo analizan? Ok, esto es lo siguiente con respecto a la cirugía estética facial o corporal. Es como decir lo siguiente, nosotros tenemos una base anatómica, digamos en una nariz, pongamos ejemplo en la nariz, una nariz como la de que miramos hace poquito, una nariz curviada, con la punta caída, pero algo delgada. Obviamente podemos llegar a tener un resultado como lo tuvo este señor jugador de fútbol. Pero si tenemos una naricita, la cual es pequeña, anchísima, con las narinas, o sea, las fosas nasales súper anchas, entonces no se puede esperar un resultado con una nariz recta, respingada, delgadita. No, obviamente no. Eso es una cosa realmente imposible, a menos que se le coloque una prótesis interna. Ya estamos hablando de meter material de otra parte del cuerpo, como el finado Michael Jackson, por ejemplo, que le cambiaron por completo, pero miremos en lo que acabó. Acabó con un desastre al final. Entonces, a todos mis pacientes yo les explico las expectativas reales y otra cosa importante, yo no opero a ningún paciente que no sea evaluado por un especialista en psiquiatría. No porque el paciente tenga problemas psiquiátricos, no, sino porque debe apegarse a las realidades de su cuerpo o de su cara. Muy bien, el doctor Luis González, cirujano plástico en nuestro país, hablando de los cambios que han sufrido muchos futbolistas para bien y los avances que tiene esta ciencia médica en nuestro país. Hacemos una pausa, ya regresamos. Por mucho que quiera, nunca vamos a lograr una Barbie. Eso es lógico que no lo vamos a lograr. Vamos a mejorarla definitivamente, pero si ella viene con una fotito de una Barbie, así quiero ser, ¿se podrá, doctor? Ahí nomás nosotros le decimos no. Estamos con el doctor Luis González, especialista en cirugía plástica. Me decía del trabajo multidisciplinario, la función del psiquiatra, el acompañamiento incluso de psicólogo. ¿Cómo trabaja en esa área? Muy fácil. Todo paciente que se va a operar debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, trasladémonos un poquito a contorno corporal. Alguien que tenga un biotipo en el cual las extremidades, es decir, las piernas, los muslos son delgados, los brazos son delgados, pero tiene muchísima grasa en el tórax, en el abdomen y no tiene una forma adecuada. Esa paciente, por mucho que quiera, nunca vamos a lograr una Barbie. Eso es lógico que no lo vamos a lograr. Vamos a mejorarla definitivamente, pero si ella viene con una fotito de una Barbie, así quiero ser, ¿se podrá, doctor? Ahí nomás nosotros le decimos no, eso no se va a poder. Podemos llegar a moldear mediante varios capítulos de cirugía en forma paulatina y con ayuda de un programa de pérdida de peso al mismo tiempo, a donde interviene un psicólogo, un psiquiatra, un endocrinólogo y un nutricionista. Y todo en conjunto, más ejercicio,
que ella debe formar parte, entonces sí podemos lograr unos cuerpos bellos, pero vuelvo a explicar, no vamos a esperar una cintura de esta manera, porque es la forma del, constituye el hueso que tiene ella. Lo mismo ocurre a nivel facial. A nivel facial, de repente, nos apoyamos obviamente de otros especialistas. Por ejemplo, ¿de qué sirve hacer una cara tan linda y al reírse tener una dentadura, una sonrisa que no vaya de acuerdo a la armonía facial? Que pasa mucho, perdón, doctor, y no sé si nos pueden ilustrar ahí con imágenes como Carlos Tevez, como René Higuita, el mismo Cristiano Ronaldo y otros futbolistas muy expuestos a la pantalla que terminaron cambiando su dentadura. Es un trabajo que se puede hacer conjunto al mismo tiempo de una intervención facial. Bueno, es algo importantísimo lo que acaba de decir. Nosotros le sugerimos inmediatamente a nuestro paciente o a nuestra paciente, porque algunas veces se hacen rinoplastías y la rinoplastía tiene que esperar cierto tiempo, perdón, para hacerse una mejor dentadura o un implante dental. O Ahí llegar a hubo, tener ahí algo hubo bonito. cambio en el caso de Uf, Tevez, de Cristiano Ronaldo, está claro que hubo clarito, más que cambio eso está claro como el agua, transparente. a Ronaldinho Gaucho, Sí, Gareth definitivamente. Bale. Exactamente. Es lo que vuelvo a decir. Tiene una cara que le hemos cambiado, una cara bonita, con sus orejitas, sus párpados, y de repente se sonríe, entonces ya es algo que desentona. Lógicamente, nosotros nos apoyamos en alguien que es especialista en este tema para tener una sonrisa bonita. Entonces, muchos aquellos que, ¿de qué sirve tener una cara así bonita? Es el momento de reírse, se sabe que hay una disarmonía facial. Entonces, por supuesto que sí. Doctor, y estar tratando a atletas que normalmente tienen una buena contextura física, ¿facilita ese ejercicio que ellos con frecuencia están realizando en el proceso de recuperación? Bueno, realmente lo hace todo más difícil en realidad. Hay algunos que aquí tengo que decir que pasan haciendo pesas, pasan trabajando bastante y desean que nosotros le delimitemos, le decimos high definition de la parte de la piel y los músculos rectos abdominales. Cuando no se logra, obviamente en ellos es más fácil hacerlo, pero hay que ver el periodo de recuperación para que ellos se reintegren y lleguen a hacer aquellas, pues, ejercicios extremos que se someten ellos. Claro, los resultados son preciosos, a nosotros nos encanta que nos lleguen así, o mujeres también. Ojo con esto, porque hay mujeres que hacen ejercicio, pero también quieren estar bien definiditas de su abdomen y nosotros les damos como quien dice un empujoncito y en ellas tenemos unos resultados maravillosos. Y es ahí donde algunas pacientes que tienen aquel exceso de piel, aquel exceso de grasita con una edad bastante, digamos, avanzada para compararse con ellas y quieren resultados de esa manera. Obviamente eso no va a funcionar en ellas. ¿Quién se recupera más? ¿Usted opera varones, opera damas? Normalmente, ¿quién tiene mejor respuesta en base a las experiencias de su clínica? Bueno, esto tiene que ver mucho con aquel paciente, ya sea femenino o masculino, que está haciendo normalmente ejercicios. Por supuesto que alguien que es futbolista se recupera mucho más rápido que alguien que sea sedentario. Pero cuando hablamos de cirugía estética facial, ahí en realidad no interviene mucho. Ahí más bien el problema es la recuperación de aquel deportista que está con eso de que ya quiere en una semana, en 2 semanas, después de una cirugía estética facial como nariz, como párpados, como orejas, ir a hacer ejercicios extremos. Entonces con ellos hay un poquito de problema. Se les dice que a la segunda, tercera semana puede empezar a caminar, a trotar, pero ya para hacer cosas extremas se ocupan de 6 semanas en adelante. Es decir, habrá momento posoperatorio, reposo total. Prácticamente estamos hablando, si nos metemos con la cirugía estética facial en cuanto a rejuvenecimiento facial o cirugía estética de nariz, 10 días es el periodo que yo les sugiero que definitivamente en casa, tranquilos, sin estar saliendo, ya después de los 10 días ya pueden empezar a retomar sus actividades normales poco a poco, no de un solo. Y en el hombre, para cerrar esta faceta y pasar al tema de las damas, están llegando con
frecuencia a nivel de país para ese cambio de rostro y sobre todo en el cambio también del plexo, doctor? Sí, el varón, empecemos, de 18 años a 25 años, la cirugía estética más frecuente en cuerpo es, en primer lugar, la liposucción. Quieren definirse, quieren quitarse esas llantitas. O también en segundo está la famosa ginecomastia, es decir, pechitos de varones, perdón, de mujeres en varones. A nivel facial, el más frecuente es la rinoplastía, la otoplastía en esta edad, de 18 a 25 años. Después de los 25 años son los párpados y el estiramiento facial y el estiramiento de cuello. Y adultos, normalmente, ¿qué están prefiriendo? Ubiquémonos en ese rango ya de los 40 en adelante. Ahí estamos nosotros. Los 40 en adelante, cuando no es algo quirúrgico, de esto se encarga mi esposa, la doctora Luque, de hacer las cosas de rellenos faciales, de hilos tensores, botox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando son cirugías, es conmigo. Y aquí lo que más piden son la blefaroplastía, es decir, los párpados que se están cayendo, que esto es una cosa aparte porque es estético, pero también es reconstructivo porque hay un momento que se caen tanto que interfieren cuando están caminando o chocan cuando están manejando. Luego tenemos que se le cae el cuello, ellos le dicen papadas, todo caído, entonces necesitamos levantarlo mediante procedimientos quirúrgicos. Y en tercer lugar, podemos decir, son las dermolipectomías, que dicen ellos, doctor, yo he bajado de peso, hago ejercicio y se me cae todo el exceso de piel, específicamente en el abdomen. Entonces, ese fenómeno se está dando si nos concentramos específicamente en los varones arriba de los 40 años. Se habló mucho en tema de cirugía plástica en los varones, de ponerse nalgas y el alargamiento de pene. ¿Ha continuado eso o es más morbo, doctor? Pienso que más morbo. Esto del aumento del pene realmente ha bajado significativamente. Al principio sí, pero como que ya eso ya ha ido como pasando. Lo que ha venido está en boga es esto del famoso BBL, es la lipotransferencia, donde hacemos esculpir el abdomen de nuestros pacientes varones, retiramos esas llantitas y colocamos grasitas en forma, por supuesto, masculina en los glúteos y de esa manera se miran con mayor cintura y una forma así como de triángulo y eso pues está siendo bastante frecuente y tenemos varios casos ya reportados, especialmente en este año. ¿Esto se presenta en una edad puntual o es abierto, doctor? Vuelvo a repetir, entre 18, 30, más arriba de 40 años, muy raro. ¿Por qué? Porque recordamos que a los 40 años el varón aumenta de peso, baja de peso, aumenta de peso, baja de peso. Funciona algo como un embarazo en una mujer. Entonces tiene exceso de piel y los músculos rectos abdominales se empiezan a separar entre ellos. Nosotros le decimos diastasis de los músculos rectos abdominales. Entonces, por mucha liposucción que hagamos, por mucha high definition que hagamos, no le va a servir. Entonces, en este caso, hacemos la abdominoplastía. ¿Y cómo están los costos? ¿Cómo ha variado? Porque la ciencia con frecuencia ahora con la combinación de la tecnología es de avance día con día. Los valores para quienes deseen someterse a estos procedimientos, tanto en lo privado, que es donde está la mejor apuesta. Por supuesto. Esto tiene que ver muchísimo, muchísimo con la tecnología. Claro, entre más alta la tecnología, entre más delicado, estamos hablando que son aparatos sumamente caros, entonces obviamente los costos son más elevados que la forma convencional. Pero en sí todo depende mucho de la evaluación. No podría venir a mentir aquí sobre costos porque sería falso, porque al momento de llegarse y evaluarse, todo cambia directamente. Algunos pacientes ocupan cierto tratamiento, otros otro tratamiento, no es un estándar como por ejemplo otras especialidades. Cirugía estética tiene que ver muchísimo la individualidad de cada paciente. Y en lo público, ¿cómo está? Hay muchos de ustedes que prestan servicios en los hospitales. ¿Es posible pensar en transformación estética financiada por el Estado o esto es utópico? Definitivamente utópico. Eso es una cosa que se ha tratado de hacer y es muy difícil. ¿Por qué?
porque siempre va a haber un niñito quemado, un niñito leporino, alguien que por el cáncer se le ha amputado la mama o alguien por algún tipo de cáncer en la cara tiene pedazos o segmentos en cara, alguien que se ha fracturado la nariz, alguien que se ha herido su mano, ya sea por machete, por pólvora, etcétera. Siempre va a predominar la parte reconstructiva sobre la estética. Eso es un sueño en realidad, eso no se puede hacer, y más ahorita con todo el ejemplo que nos ha dado esta coronavirus. Y formación de cirujanos plásticos solo en el extranjero. Importantísimo lo que acaba de decir. En el caso mío, yo hice un segmento completo de 2 años en cirugía estética de cara y de cuerpo. Lo fui haciendo 6 meses, 3 meses, 6 meses, hasta completar 2 años. ¿Por qué? Porque sí, estudié cirugía plástica reconstructiva en Honduras, cirugía general laparoscópica en Honduras, medicina general en Honduras, pero para poder dar un servicio de alta calidad y con lo último en tecnología, hay que salir afuera. Y no estamos hablando de paisitos aquí cerca, hay que ir a países de primer mundo, en este caso Estados Unidos. ¿Qué otro país cercano aquí muestra avances para someterse? Bueno, alguien diría sin riesgo, el riesgo siempre está para someterse a una intervención. Le pregunto esto porque hemos escuchado que se viaja mucho a Colombia, de aquí del país, y que vienen también colegas suyos de Colombia con frecuencia a operar aquí a Honduras. Sí, eso es algo realmente bizarro, podemos decir. ¿Por qué? Porque en estos países, no únicamente en varios países de América del Sur, o quitemos a Honduras, se agrupan varios cirujanos plásticos a hacer cirugía en una sola paciente. Entonces, ellos cuando están operando, yo eso lo hacía, digamos, al principio, cuando uno viene iniciando la carrera, pero cuando están operando, podríamos hacer esto, tal vez no pasa nada, tal vez no pasa nada. Y las cosas son fatales para nuestras pacientes. Un paciente o una paciente viene y deposita toda la confianza en nosotros como cirujanos plásticos, como personas. Entonces, nosotros se lo tenemos que resolver. Cuando nosotros miramos de que hay un problema, porque el paciente se quiere hacer al mismo tiempo reducción de mama, se quiere hacer abdomen, se quiere hacer cara, y dice, no, yo aquí definitivamente en Honduras me están diciendo de que esto puede correr riesgo con mi propia persona. Algunas eligen irse a estos tipos de países donde no tienen, digamos, la ética profesional para no hacerlo. Pero acá habemos muchos cirujanos plásticos hondureños que estamos conscientes de eso y no corremos riesgo. ¿Por qué? Porque lo más importante son nuestros pacientes. Muy bien, está con nosotros el especialista en cirugía plástica, Luis González. Hacemos una pausa, ya revisamos puntualmente el tema de las damas que seguramente están pendientes. Ya hablaremos qué tanto ha avanzado la tecnología para sus intervenciones. Si alguien tiene hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome metabólico, debe ser analizado por un internista, por un endocrinólogo, por un cardiólogo, un psiquiatra, pasa por ese filtro y me dicen, sí doctor, se puede operar. Luego yo decido junto con el anestesiólogo, porque somos los que vamos a estar al pie de la letra mientras el paciente se haga reducir. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Luis González. El tema de las damas, final de año, vienen los retoques, los cambios. ¿Qué es lo que más se hace la mujer, doctor? Bueno, ahorita está muy de moda hacerse la lipotransferencia. Nosotros le conocemos a esto con el nombre de famoso BBL, pero aproximamos ahorita a la Navidad. En la Navidad lo más se hace en nuestros pacientes, hacemos varones, mujeres, son la cirugía estética facial. Muchos estiramientos de cara, muchos levantamientos de párpados, muchas rinoplastías, muchas otoplastías y muchos implantes de mama. Después de la comedera, por decirlo así, del 24, del 31, del primero, vienen los remordimientos y eso acarrea con una cantidad impresionante de abdominoplastía, es decir, cirugías de contorno corporal en la cual quitamos exceso de pieles o quitamos exceso de grasa, las reubicamos en nuestros pacientes, pero el mes de enero y parte aún de febrero es un fenómeno de que ya estoy acostumbrado, de que cada vez que vamos aproximándonos a la Navidad,
es la cirugía estética facial. Y cuando nos salimos de esa Navidad o el Año Nuevo, viene la cirugía estética corporal. No es que no se haga cirugía estética corporal en estas épocas navideñas o cirugía estética facial después, pero ese fenómeno ya lo tengo 21 años de estarlo Es viendo. decir, que esos desencuentros, doctor, de fin de año, los convierte usted después del 6 de enero, vamos a parafrasear eso, en magos. Quizá no reyes, pero sí en magos para quitar todo lo que fue un abuso prácticamente. Sí, en realidad... Y esto es más en damas que en varones. Sí, no, definitivamente, definitivamente más en mujeres. Siempre predomina la cirugía estética facial en la mujer, pero hay hombres que tienen ese remordimiento porque muchos acostumbran a que en esta época, desde el 15 de diciembre para finales, 31 o ya principios de enero, comen, se desatan comiendo es la palabra. Comen muchísimo, hay muchos dulces, muchos tamales. Entonces, al tener tanto carbohidrato, aumenta muchísimo el índice de masa corporal y luego vienen, como vuelvo a decir, los remordimientos, las fotos que se tomaron. ¿Cómo es posible que llegué a este nivel? Definitivamente, ya es algo que lo traen en realidad. Lo traen pensando desde hace tiempo, pero esto como que lo desencadenan, se miran en la foto y dicen, no, voy a ponerle un stop a esto, voy con un cirujano plástico y voy a hacer dieta y ejercicio. Doctor, ¿y hasta cuánto pueden perder en realidad en estos procesos, en estas intervenciones? Porque muchos y muchas van con el propósito de quedar figuras, pero eso es, ya usted nos explicaba que es todo un proceso, que es imposible adquirir los cuerpos de estos atletas que vemos en el Mundial por una sesión o en una clínica médica. Sí. Es asunto de tiempo. Y cuando hablamos de quitar el abdomen, ¿hasta cuánto se puede retirar? Bueno, lo máximo que he quitado yo en mi vida ha sido 39.2 libras en una paciente que para ser paciente mía era de Estados Unidos, de Jefferson, New Orleans. Es hondureña, pero vive allá y machaca el español, más que todo el inglés lo hablamos. Algo importantísimo. Ella cuando está muy de moda la videollamada de otras partes del mundo y vienen aquí a ver a sus familiares y se operan. Ella, cuando yo la sentí, dijo, ¿cuánto pesa tanto? Tiene que bajar como 100 libras. Es una cosa que lo miro bastante imposible o busque un cirujano bariatra ahí en Estados Unidos que le ayude. Casi 9, 10 meses después me vuelve a contactar la misma señora con un montón de exceso de piel y definitivamente ahí no me podía negar. Ocupaba el abdomen flancoplastía. A ella le retiré, y lo tenemos ahí en nuestro Instagram, le retiré 39.2 libras puras de grasa bajo anestesia local y con tecnología láser. De hecho, algo importantísimo que tengo que mencionar, hace unos 3 semanas atrás estuve en Boston y ahí di las pautas sobre lo último avance en contorno corporal. Eso ahí está en las redes sociales, está en YouTube también, para que ustedes lo puedan ver, está en español y está bien traducido. Y hablo muy bien de mi país, de lo bello que es Honduras y que hay talento acá. O sea, le di propaganda a nuestro país y de esta manera, a través de la cirugía plástica, puse, puedo decir yo, la llaguita a nivel mundial a nuestro país. O sea, ya están llegando con frecuencia ciudadanos de diferentes partes del mundo a someterse a intervenciones en Honduras. Sí, usualmente todo el mundo decía América del Sur, manos para allá, pero ya Honduras, y aquí ya vemos bastantes cirujanos plásticos, hay mucho talento en Honduras y de esa manera, pues a través de las redes sociales, yo sé que muchos de nuestros compañeros acá en Honduras, pues atraen público de Estados Unidos, inclusive también de Europa. Ahí pues podemos ver que estoy exponiendo, es lo que les estoy diciendo, eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Cirugía Plástica Mía y van a ver que todo es completamente en inglés. Ahí no se habla nada de español. ¿Por qué? Porque el público que llegué a tener ahí albergaba hasta 2.500 cirujanos plásticos. Doctor, ¿cuántos cirujanos plásticos hay en el país? 32. ¿Y se ha pensado en buscar las rutas a nivel de la educación superior con la Facultad de Ciencias Médicas para crear una especialidad con todas las de ley en el país para seguir formando profesionales en esta área que, como usted dice, no solo nos quedemos con la enseñanza a nivel local, sino exponerla al mundo? Es correcto. De hecho, el posgrado acá
de cirugía plástica es tan viejo como desde 1997. Ya tiene muchos años, no sé cuántos años es, ahorita son como 15 años, ¿será? ¿Cuánto requiere? Después de ser médico general, hay Ok, que... excelente pregunta. Están los 8 años de medicina general, luego 3 años de la especialidad de cirugía general y laparoscópica, luego 3 años más de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y luego yo hice 2 años extra de su especialidad fellowship, le decimos nosotros, en cirugía estética facial y corporal. En total, estamos hablando de 16 años de estudios universitarios después de haber salido obviamente, del colegio. Doctor, ¿y qué tanto se avanzó ya a nivel de los procesos de intervención si comparamos del riesgo y quizás que lo nota más la dama cuando se hacían cirugías, se operaban y quedaba la enorme cicatriz frente a lo que ahora muestra la ciencia médica, que son procesos que, bueno, ni señales dejan, apenas unos ligeros cortes que con el tiempo hasta desaparecen? Bueno, ahí tenemos que hacer una pausa, Chendo. Todo depende de la base que me proporciona el paciente, la base anatómica. Mire, por ejemplo, ese cuerpo que está viendo. Óigame, hay prácticamente cero cicatrices porque es algo pequeño. Hacemos un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero cuando son las pacientes que tienen un índice de masa corporal más allá de 30, entonces ahí siempre va a haber un tipo de cicatriz un poquito menos que lo normal, pero definitivamente con menor tipo de cicatriz, y más con el avance de la tecnología láser, que muchas veces las personas piensan que el láser significa cero cicatriz. No, láser significa una cicatriz meticulosa, más imperceptible, pero también tiene que ver mucho el factor intrínseco de cada paciente. Si un paciente es mal cicatrizador, sea lo que sea, un heridito, una picada de zancudo, va a cicatrizar mal. Ahora, doctor, muchas personas se quieren someter a estos procesos, pero por padecimientos que ya son de base, no lo hacen, tienen sus temores y hasta se quedan sin la consulta ante el facultativo. ¿Quiénes sí clasifican teniendo enfermedades bases para una cirugía plástica y quiénes definitivamente por el riesgo no pueden ser intervenidos? Excelente pregunta. De hecho, en esta plática yo puse, en esta que estuve en Boston, puse ahí quién era apto a este tipo de cirugía. Y bien estructuradito lo puse. Pero básicamente se los voy a decir. Si alguien tiene hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome metabólico, debe ser analizado por un internista, por un endocrinólogo, por un cardiólogo, un psiquiatra, pasa por ese filtro y me dicen, sí, doctor, se puede operar. Luego yo decido junto con el anestesiólogo, porque somos los que vamos a estar al pie de la letra mientras el paciente se haga riesgo. Si yo miro una cosita donde me dice, no, aquí hay una arritmia, aquí hay un hígado graso que tiene que todavía llevar un tratamiento para estabilizarlo, entonces ese paciente automáticamente no se opera, se espera ver el resultado después final, o si él se disoluciona, dice, no, yo definitivamente no voy a operar porque pone muchos requisitos, no me voy a operar con el doctor, pues mejor no correr ese riesgo. Ese es el mejor ejemplo y el mejor consejo que les puedo dar. ¿Cuál es la cirugía plástica más compleja que ha tenido usted? La parte reconstructiva, en la cual he tenido, ahí tengo 3 casos, dicho sea de paso, un niño de nuestro hermano país de Nicaragua no tenía dedo pulgar, y le tuve que retirar el dedo del pie derecho, gordito en cada caso, y colocárselo. Y no únicamente eso de ponérselo y ya estuvo, como poste, como prótesis, no, funcional, funcional al 100%, de manera que extendía, flexionaba, sentía completamente. Tengo esos 3 casos bien documentados y eso les puedo decir que son cirugías de 14, 16 horas, 18 horas. Eso, la microcirugía reconstructiva es lo más complejo que existe en nuestra especialidad de cirugía plástica. Arriba de eso, ¿qué es lo que sigue? El trasplante de cara, que realmente aquí nunca se ha hecho.
¿Y se aspira a eso, tenerlo en un futuro? Pienso yo que sí, porque talento hay, equipo hay, pero algo importante, cuando hablamos de trasplante de cara de un personaje a otro, tiene que ver muchísimo la tecnología y tiene que ver muchísimo un equipo en el cual, pues, esta cara que viene de un lugar a otro no se vaya a rechazar, porque de nada sirve ir a colocarla y que en semanas o meses se empiece a rechazar por el mismo cuerpo. Entonces, la tecnología está, el talento está, pero el rechazo o no rechazo de órganos, como en este caso la cara, no estamos hablando de autólogo. Autólogo significa del mismo cuerpo. Estamos hablando de otra persona. Para llegarse a poner, todavía no hay tecnología, ni siquiera en Centroamérica. Muy bien, el doctor Luis González con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. En Televicentro contamos historias, historias que te inspiran, historias que te hacen llorar, historias que te apasionan, historias que te entretienen, historias que durante más de 6 décadas Televicentro ha llevado a los hogares de los hondureños, porque la tele me acompaña. Hoy 21 de noviembre celebramos juntos el Día Mundial de la Televisión. Yo amo la tele. Mientras no les dé problema. Y si es porque realmente lo quieren quitar, porque ya lo quieren quitar, hay unos que me dicen, doctor, ya tengo 60 y pico de años, soy viuda, tengo bisnietos, ya yo voy a cumplir los 70, quiero morirme sin tales prótesis. Aunque todavía me gustan, pero me las quiero quitar por tantas cosas que dicen. Entonces, se las retiramos. Seguimos al banquillo con el doctor Luis González. Bueno, ustedes hacen el esfuerzo de cambio, tampoco es que son unos dioses. Cuando un paciente se somete a una cirugía estética, lo ponen a firmar por aquello de los riesgos que hay, doctor, ¿o cómo se trabaja? Por supuesto, nadie entra a quirófano sin un consentimiento y previo a esto también recuerda que ya fue valorado por el cirujano plástico, por todo un equipo que interviene, un cardiólogo, internista, ya lo habíamos mencionado, y luego hay que explicarle también de que si nos vamos a la parte de cicatrización, tiene que ver muchísimo los antecedentes y también la raza, Chendo. La raza es bien importante para la cicatrización de cada paciente. A ver, entremos en este mundo porque ¿quién le representa mayor dificultad a ustedes como cirujanos plásticos? Los negros, la tez trigueña, los blancos, pues también están los caracoles, los piel roja, los amarillos. ¿Cuáles son los más difíciles? Bueno, los que más dificultad tienen para cicatrizar son los de raza morena, definitivamente. Y también tiene que ver, usted mencionó algo bien importante, el caracol. El caracol que nosotros los conocemos acá en... Que es un mixto. Es un mixto, sí, por fuera, pues blanquitos, hasta sus ojos azules, pero tienen su sangre, de algún, como decimos así popularmente, algún ramalazo de la raza morena. Entonces, nosotros como cirujanos plásticos dejamos unas incisiones mínimas, casi imperceptibles, pero va a depender muchísimo de cada paciente cómo va a cicatrizar. Y eso se les explica bien al paciente. Y ahí es donde nosotros intervenimos con los consentimientos y les decimos, la cicatrización puede ser de forma, la cirugía convencional, incluso con láser, pero si ella tiene una mala cicatrización, se hiera a donde se hiera, va a cicatrizar mal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, si nos auxilia producción con este ejemplo que pone el doctor González, un caso para revisar es el de Dani Alves. Estamos hablando de una persona que tiene tez similar a la del caracol, esos ojos verdes, pero tiene parte de tez trigueña. Claro, este es un ejemplo clásico que tenemos acá, Dani Alves. En él yo sería muy cauteloso y siempre decirle, puede someterse a cirugía estética. Las orejitas, si se fijaron, son salidas. La nariz es un poquito ancha y se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero hay que ver el factor de cicatrización extrínseco, que es el que todos miramos, y el intrínseco, el que va por dentro. Muy seguramente, en el caso de él, va a cicatrizar mal y eso lo tiene que tener clarito cada paciente.
por mucha tecnología, por mucho dinero, por mucho cirujano plástico que sea esta persona entrenado en Harvard, tiene que ver la parte de cicatrización individual de cada paciente. Y con los de tez amarilla, Por los de que hemos visto que es una tendencia que ha crecido sí, en en Corea los del países Sur. asiáticos. Es una cosa impresionante. Bueno, ahí estamos como quien dice en la mitad. El que mejor cicatriza es el blanco, blanco, rojo, el anglosajón, ese de ahí, de los nórdicos podemos decir. Abajo está la raza negra, ¿verdad? La raza morena. Arribita o casi en medio está la raza nativa de acá, mestiza, ¿verdad? Indígena. Y también está la amarilla. Entonces está como a la mitad, pero el que mejor cicatriza, el más blanco. Y el que peor cicatriza, la raza morena. Y hay algunos que de repente son, digamos, trigueños claros por fuera, pero por dentro tienen su, vuelvo a decir, su ramalazo de una raza morena. Doctor, en las damas se volvió muy común hace un tiempo atrás la cirugía en el busto, en los pechos de las damas. ¿Se mantiene esta tendencia? ¿Ha cambiado? ¿Qué tanto se ha avanzado para ir logrando las excelencias a nivel de la cirugía estética? Bastante, bastante. Cada vez la cicatrización o las incisiones son más pequeñas. Por supuesto, no debería de generalizar, pero esto depende de cada paciente. Otro gran avance ha sido la cirugía estética íntima, la famosa rejuvenecimiento vaginal, que a mí me gusta decirle armonía vulvar, porque son los genitales externos de las mujeres, donde al principio pues se hacía todo en forma convencional y se miraban aquel montón de cicatrices, especialmente en las trigueñitas. Pero ahorita con la tecnología láser se ha avanzado muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque el láser externo nos sirve como un factor para que la paciente cicatrice mucho mejor aún. ¿Los implantes tienen vencimiento, doctor? ¿Se cambian cada cierto tiempo o una dama que se somete a este procedimiento en algún momento puede decidir cambiar? ¿Cómo son estos mecanismos en realidad? Hay una cosa que tenemos que tener claro. Prótesis es prótesis. Nosotros, yo no soy eterno, nosotros no somos eternos, las prótesis no son eternas tampoco. Entonces, las casas ahorita formales, las casas con mayor prestigio a nivel mundial, que no voy a mencionar nombres, pero son como 10 en realidad, estandarizan 10 años. 10 años, ellos dicen, o se queda con él o se las puede retirar. Sin embargo, habiendo dicho eso, les puedo decir que he operado señoras de arriba de 60 años que se han colocado implantes, prótesis. En los años 80, usualmente en Estados Unidos se lo habían hecho, no acá, y el implante intacto, intacto. O sea, que no les puedo decir de que esto es un negocio de la casa que las produce, es decir, a los 10 años te la tenés que cambiar. No, mientras no les dé problema. Y si es porque realmente lo quieren quitar, porque ya lo quieren quitar, hay unas que me dicen, doctor, ya tengo 60 y pico de años, estoy viuda, tengo bisnietos, ya yo voy a cumplir los 70, quiero morirme sin tales prótesis. Aunque todavía me gustan, pero me las quiero quitar por tantas cosas que dicen. Entonces, se las retiramos. Algunas de ellas se arrepienten, algunas de ellas dicen, mejor me las hubiera quitado. Así que cada cabeza es un mundo en este caso. ¿Y estos procedimientos son rápidos, doctor? El retiro de los implantes Sí. no es tan rápido, porque retiramos los implantes, pero el cuerpo, nosotros, el cuerpo humano, cada cuerpo extraño, digamos que la prótesis es un cuerpo extraño, pues trata de hacer una membrana y eso se llama cápsula. Esa cápsula hay que retirarla del cuerpo de nuestras pacientes. Entonces, retiramos, dejamos drenitos y no es un proceso tan rápido como suena. Ahora, si solo quita los implantes y deja la cápsula ahí puesta, que no es lo correcto, el proceso es rápido, pero tiene riesgo de que pueda tener un seroma. Es decir, al ir a un procedimiento de estos deberá guardar repuesto también. Definitivamente, con un brasier especial, 7 a 10 días y poco a poco, paulatinamente, y tiene que ir a recuperarse. Obviamente, para esto, vuelvo a decir, lo mejor es la tecnología láser. ¿Por qué? ¿Por qué tanto insisto en la tecnología láser? Porque ¿Es menos dolorosa, doctor? ¿Más rápido la recuperación? claro, y la otra cosa, como estamos con anestesia local y sedación, nuestra paciente mueve sus piernas, está moviéndose, está activa, pues. No es que está así como cuando está con anestesia general. Entonces, está con anestesia local,
platicamos con ella, estamos viendo los monitoreos y todo. Ella se puede ver en una pantalla que tenemos en quirófano y todo sale a pie de boca. Y contrario a esto, hay pacientes que visitan el cirujano plástico y estamos hablando de damas para quitarse porque tienen exceso. Por supuesto. ¿Es común esto también en el Sí, país? claro, claro que es común. Lo que sucede es lo siguiente. Muchos dicen este refrán, ¿quién entiende a las hondureñas o a las mujeres? Las que tienen nada quieren ponerse un montón y las que tienen un montón se las quieren quitar. No, no se trata de eso. Les voy a explicar. Si es una niña que tiene 15, 16, 17, llega a sus 18 años, ya es una mujercita, y mira a las demás que tienen unas mamas normales y ya no tienen nada, como varoncito, y más bien a veces le pueden hacer bullying porque no tenés pecho, no tenés pecho. Entonces es una cosa que ella lo va trayendo. Cuando ya el tiempo va pasando y ya tiene las posibilidades, dice, bueno, me voy a colocar unos implantes. Quiero verme bien, quiero verme bonita, quiero darle mejor forma a mi cuerpo, porque puede ser que tenga una cinturita bonita, unos glúteos bonitos, unas caderas, pero seca de acá. Entonces esas son las pacientes que normalmente se ponen los implantes de mama. Lo contrario, hay niñas que crecen con aquellas mamas enormes, grandísimas, triple D, F, E, pero tienen un componente reconstructivo, funcional. Empiezan a jorobarse, empiezan a tener dolores de espalda, a padecer de la columna cervical, y esas pacientes lo hacen usualmente por salud. Y obviamente, como somos cirujanos plásticos, le retiramos el exceso y las dejamos bonitas, redonditas. Y es ahí donde había que ver cada quien cómo piensa y no debemos de criticar en forma negativa a nuestras pacientes. Cierro con usted rápido, doctor. Estamos ya con poco tiempo, muchas intervenciones en personas que es común verlos tatuados ahora. ¿Son dolores de cabeza para ustedes ese tipo de intervenciones por aquello que hay que hacer un corte, que hay que quitar y quieren que le toquen lo mínimo? Por supuesto, pero yo lo que les digo a nuestras pacientes o nuestros pacientes, porque tanto varones y mujeres se tatúan, está completamente de moda. Trate de que cuando se haya operado, a retatuarse. Porque si nosotros nos basamos en un tatuaje para no dañarlo o para que se mire bonito el tatuaje, vamos a perder la estética completa del cuerpo o de la cara. Entonces vamos a tener un mal resultado. Entonces ese sería el consejo. Olvidarse del tatuaje y pensar que va a tener que retatuarse después. Muy bien, doctor, le agradezco por su tiempo, muy gentil. El doctor Luis González, un reconocido cirujano plástico de nuestro país, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.